La guerra de los yacarés, escrita por Horacio Quiroga. En un río muy grande es un país desierto de donde nunca había estado. El hombre vivían muchos yacarés, eran más de 100. Comían peces, bichos que iban a tomar agua al frío, pero sobre todo los peces dormían la siesta en la arena de la orilla. Y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido ruido. Prestó oídos y muy lejos, oyó efectivamente un ruido, sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. «Despiértate», le dijo, «hay peligro». «¿Qué cosa?», respondió alarmado el otro. «No sé», contestó el yacaré. «¿Qué se había despertado primero? Siento un ruido desconocido». El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro, con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía. Pronto vinieron como una nubecita de humo a lo lejos, y oyeron un ruido de chac chac en el río, como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés se miraban uno a otro. ¿Qué podría ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino 2 dientes sanos en los costados de la boca, y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente: «Yo sé lo que es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae para atrás». Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza y gritaban: «¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena!». Para el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca. «No tengan miedo», les gritó. «Yo sé que es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros, siempre tiene miedo». Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse, porque el humo gris cambió de repente en humo negro, y todos sintieron un bien fuerte ahora el chas, chas, chas en el agua. Los yacarés espantados se hundieron en el río, dejaron solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua muy enojados con el viento yacaré, porque los había engañado diciéndoles que eso era una ballena. «Eso no es una ballena», le gritaron en las orejas, porque era un poco sordo. «¿Qué es eso? ¿Qué pasó?». El viejo yacaré le explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando, pero los yacarés se agacharon a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos? Si el vapor seguía pasando, estaba bien loco. El pobre yacaré viejo, y como tenían hambre, se pusieron a buscar peces. Pero no había ni un pez, no encontraron un solo pez. Todos han ido. Asustados por el ruido del vapor, no habían más peces.
¿No les decía yo? Dijo entonces el viejo yacaré. Ya no tenemos nada para que comer. Todos los peces se han ido esperando hasta mañana. Pueden ser que el vapor no vuelva más. Y los peces volverán cuando no tengan más miedo. Al día siguiente sintieron de nuevo el hilo en el agua y vinieron a pasar de nuevo al vapor, tragando tanto humo de que oscurecía el cielo. Bueno, dijeron entonces los yacarés en el buque, pero ayer pasó hoy y pasaba mañana, ya no habrá más peces ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. Sí, un dique. Gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla. Hagamos un dique. Y enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrados, por tienen la madera muy dura. Los contrarieron con la especie de serrucho de los yacarés. Ni un buque podía pasar por ahí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los peces, y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día dormían todavía cuando oyeron el chas, chas, chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por ahí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique y miraron por entre los palos, riéndose el chasco que se había llevado el vapor. Yacarés, ¿qué hay?, respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. Nos está estorbando eso, continuaron los hombres. Ya lo sabemos, no podemos pasar, es lo que queremos. Saquen el dique, no lo sacamos. Los hombres del bote hablaron un rato, en voz baja entre ellos, y gritaron después: «Yacarés, ¿qué hay?», contestaron ellos. «¿No lo sacan?». «No». «Hasta mañana entonces, cuando quieran». Y el bote volvió al vapor, mientras los yacarés, locos, contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí, y siempre habría peces. Pero al día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro, un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? Ese también quería pasar. No iba a pasar, no, ni ese ni otro, ni ningún otro. No va a pasar, gritaron los yacarés lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo bosque, como el otro, se detuvo lejos, y también como el otro bajó un bote que se acercó al dique. Dentro venía un oficial. El oficial gritó: yacaré, ¿qué hay?». Respondieron estos: «No saquen el dique». No, está bien», dijo el oficial, «entonces lo vamos a echar a pique, a cañonazos». «Echen», contestaron los yacarés. Y el bote regresó a
al buque. Ahora bien, ese buque de color ratro era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré sabía que había ido una vez hasta el mar. Se acordó de repente, apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés: escóndanse abajo del agua, ligero es un buque de guerra, cuidado, escóndanse. Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. Ese mismo momento del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un terrible estampido y una enorme bala de cañón cayó en plena dique y justo en el medio. 2 o 3 troncos volaron hechos pedazos y enseguida cayó otra bala y otra más. Cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique hasta que no quedó nada del dique, ni un tronco, ni una astilla y ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado, y los yacaré hundidos en el agua con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra, silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: hagamos otro dique mucho más grande del otro. Y en esa misma tarde y esa noche misma hicieron otro dique con troncos inmensos. Después de acostaron a dormir cansaditos y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. —¡Yacarés! —gritó el oficial. —¿Qué hay? —respondieron los yacarés—. Saquen ese dique. No lo sacamos. Lo vamos a deshacer a cañonazos, como el otro. Deshagan si pueden. Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de lo que su nuevo dique no podría ser deshecho, ni por todos los cañonazos del mundo. Un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un olive entablado la bala le metió en el medio del dique porque esta vez había tirado con granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar el pelazo, redujo a astillas las enormes vigas. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique, porque esta vez había tirado con graneros. Los graneros reventó contra los troncos, hizo saltar despeso dibujos a arquillas las enormes pipas. La segunda reventó al lado de la primera, y otro pedazo del dique voló por el aire, y así fueron deshaciendo el dique, y no quedó nada del dique, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de las yacarés, y los hombres les hacían burla tapándose la boca. Bueno, dijeron entonces los yacarés, saliendo del agua, vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre y los peces no volverán. Y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo: entonces tenemos una esperanza de salvarnos, vamos a
ver al surubí. Yo sí hice el viaje con él cuando fui hasta el mar y tiene un torpedo. Envío combate entre dos buques de guerra y trabajo hasta vamos a pedírselo y aunque está muy enojado con nosotros, los yacarés tienen buen corazón y no querrá que muramos todos. El hecho es que muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrino del surubí y este no había querido tener más relaciones con los yacarés, pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta 2 metros de largo y el dueño del torpedo era uno de esos. Surubí, gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito que ¿quién me llama? Contestó. El surubí somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí, de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en las grutas y dijo: Soy yo, surubí. Soy tu amigo el yacaré, que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. No te había conocido, le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra. Espera. ¿Qué pasa? Por nuestro río y espanta a los peces. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y le echó a pique. Hicimos otro y le echó también a pique. Los peces se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y le echaremos a pique a él. El surubí al oír esto pensó un largo rato y después dijo: Está bien, les presentaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? Ninguno sabía y todos callaron. Está bien, dijo el surubí. Con orgullo yo lo haré reventar. Yo sé hacer eso. Organizaron entonces el viaje. Los yacarés se ataron todos unos con otros, de la cola de uno al cuello del otro, de la cola desde el cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso surubí empujó al torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndole sobre el lomo para que flotara.
y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno detrás del otro se había concluido el surubí. Se prendió con los dientes de la cola el último yacaré y así aprendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo y los yacarés tiraban corriendo por la costa, subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando al torpedo porque que levantaba a las olas como un buque por la velocidad de la corrida. A la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo del surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique cuando el buque de guerra apareció otra vez y el bote con el oficial y 8 marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. ¡Es yacarés! Gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. Saquen ese dique. Nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces sigan, dijo el oficial. Vamos a deshacer este dique y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes. A coñazos no van a quedar ni un solo vivo. Ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos. Como ese viejísimo yacaré, el que veo allí, y que no tiene sino 2 dientes en los costados de la boca. Es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos. Pero usted sabe que van a comer mañana estos dientes, añadió abriendo su inmensa boca. ¿Qué van a comer? A ver, respondieron los marineros. A este oficialcito, dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el surubí, que había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenado a 4 yacarés y que lo aseguraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que le avisara. Así lo hicieron. Enseguida los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado del torpedo. De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanza el primer cañonazo contra el dique. La gran se reventó justo en el centro del dique e hizo volar a miles de pedazos, 12 troncos, pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero, el que dique gritó. Los yacarés que estaban bajo en el agua sujetando el torpedo, suelte el torpedo, ligero, suelte. Los yacarés soltaron el torpedo y el torpedo vino al flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo. Lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. Ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar los palos. Hicieron saltar las astillas, otro pedazo del dique. Pero el torpedo llevaba ya al buque y los hombres que estaban en él lo vieron, es decir, vieron el remolino
que hace en la agua un torpedo, dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover al acorazado para que el torpedo no la toque. Pero era tarde, el torpedo chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. Terrible. Luis que levantó el torpedo, levantó al patio el buque en 15.000 pedazos, lanzó por el aire a cuadras y cuadras de distancia, chimeneas, máquinas con cañones, flechas, todo. Los chacales dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde ahí vieron pasar por un agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Se transferó amontados en los dos trancos que quedaban a ambos lados del boquete, y cuando los hombres pasaban por ahí se burlaron tapando la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó un que tenía galones de oro en el traje y que estaban vivos, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y en 2 golpes devoró, se lo comió. ¿Es ese?, preguntó un chacarito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer y se lo había comido. Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se lo regalaran y tuvo que sacárselo de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochándolo bajo las aletas, y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó 1 hora pasando y repasando ante los yacarés, que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los peces volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas, pero no quieren saber nada de buques de guerra.